Lo que te estarás preguntando es, ¿por qué te voy a enseñar yo lo que no te han enseñado en el colegio? Y bien, muy fácil. Lo único que te voy a pedir es que no te pongas a la defensiva y que abras tu mente, que intentes cambiar tu manera de pensar y que aproveches esta oportunidad que te voy a dar con todo esto que te voy a contar. Información demasiado valiosa. Bien, para el que no me conozca, soy Samuel Diez y hoy te voy a contar cosas que no te han contado en el colegio y que no, ya no es que no te hayan contado, sino que no van a contar a nadie. ¿Por qué? Porque principalmente no interesa. Ahora lo vais a ver por qué. El punto número uno es el cuadrante del dinero. Y esto es una representación de cómo se dividen los trabajadores en la sociedad. Es bastante sencillo. Imaginemos que dibujamos 4 cuadrantes. Vamos, una cosa así. Y hay 1, 2, 3 y 4 huecos. Bien, el primer hueco están los empleados, la gente que trabaja para otras personas. En la parte de abajo, en la misma columna de la izquierda, están los autónomos. En la parte derecha de arriba están los dueños de negocios y en la de abajo los inversionistas. Como he dicho, los empleados son los que trabajan para otros, los autónomos son los que trabajan para sí mismos, aunque esos dos tienen un salario, y luego los dueños de negocios sería, por ejemplo, Burger King, McDonald's, y luego los inversionistas que tenemos en la parte de abajo, en la parte derecha, estarían los inversionistas. Bien, estos son gente que se dedica a invertir tanto en acciones como bienes raíces, como criptomonedas, como cualquier inversión. Y estos no tienen un sueldo fijo, sino lo que tienen es, vamos, tienen activos en vez de un salario, como los anteriores. También deciros que estos 4 apartados, que son 1, 2, 3 y 4, los dos de la izquierda, que son los empleados y los autónomos, son los pobres y los dueños de negocios e inversionistas son los ricos. Lo que te enseñan al final del colegio es a ser un empleado o a lo mucho ser un autónomo, y lo que hay que buscar, lo que quiero daros a entender en este vídeo, es que tenéis que buscar ser dueños de negocios o inversionistas. Al final es la gente que mueve el dinero. Y también la gente que no paga impuestos. Os voy a decir por qué también, a lo largo del vídeo. Como bien os decía, no os dejan elegir entre ambas, solo os dejan elegir entre el apartado de la izquierda, lo que son los empleados y los autónomos, nada más. Y lo que deberíamos poder es elegir entre cualquiera de ellas, sin importar que sean de un lado como de otro. Porque, por ejemplo, si tú a un niño desde pequeño le estás diciendo o le estás enseñando a ser un empleado, lo único que va a llegar a ser es un empleado. Bien, va a subir dentro de la empresa en un puesto más arriba, sí, pero va a acabar siendo un empleado, siempre va a ser un empleado. Y no va a pensar más allá porque no se le ha dado la idea de que pueda haber algo más allá. ¿Por qué es esto? Esto al final es porque a la gente de arriba, a los ricos, no les interesa, aparte de que necesitan personas que trabajen para ellos, no les interesa tener más competidores. Al final lo que quieren es tener uno que sepa menos, que haga menos y que gane menos, que trabaje para él, pero que no compita contra él. También, la parte de la izquierda es la parte que paga los impuestos de la parte de la derecha. Vamos, la parte de la izquierda paga impuestos y la parte de la derecha apenas paga ningún impuesto. También os voy a explicar por qué, y lo vais a entender. ¿Por qué estos de la derecha no pagan impuestos como los de la izquierda? Bien, os lo voy a explicar. Al final, por ejemplo, uno de los impuestos, el IRPF en España, ¿quién lo pagan? Los empleados, los autónomos, los dueños de negocios en cierta parte, aunque menos, y luego están los inversionistas que no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque al final estos inversionistas no lo pagan porque están endeudados. Al final cogen el dinero, la deuda pública la cogen para generar más dinero. Y al final, pues digamos que no tienen ese dinero sobrante que tiene otra gente y por eso no lo pagan. Para que lo entendáis, de una forma sencilla. También, si no os lo he dicho, os lo voy a decir, tanto los empleados como los autónomos tienen un sueldo, un salario. Mientras que, ahora viene lo importante, los dueños de negocios y los inversionistas tienen activos. Por ejemplo, Burger King o McDonald's, estaréis pensando, son empresas de hamburguesas. Y no, os equivocáis, totalmente. Y os voy a decir por qué. Simplemente son negocios de bienes raíces. Lo que hace McDonald's es, crea un producto, crea una franquicia, al final son franquicias, que lo que hacen es jugar con esos activos
que tienen, vamos, que alquilan a las personas, porque al final, tú si quieres montar una franquicia de McDonald's, lo que tienes que hacer es poner un negocio de McDonald's. Al final, McDonald's te está cobrando la gran parte de lo que está ganando McDonald's, lo está ganando por el alquiler de ese local y por ello es por lo que está ganando dinero McDonald's. Aparte de que parte de ese local es propiedad de McDonald's o propiedad de Burger King, cualquiera de los dos o cualquiera de estos negocios de comida rápida, vamos a decirlo. Así que supongo que no lo sabríais, pero sí, son dueños de bienes raíces. Son negocios de bienes raíces y no de venta de hamburguesas de 1 euro. Otro punto bastante importante, los ricos siempre buscan evitar la gran cantidad, la gran mayoría de los impuestos que puedan. Y bien, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Nike, que podría poner el ejemplo de cualquier otra empresa, pero bueno, Nike, por ejemplo, la empresa es creada en Estados Unidos, pero al final la patente, quien mueve esa patente no es Estados Unidos, es una empresa que tienen, bueno, una entidad que tienen en un país en el que no se pagan impuestos o se paga una mínima parte de impuestos. Seguramente hayan buscado un país en el que no se pague ningún impuesto y así consigan no pagar impuestos de la manera en que, por ejemplo, los beneficios que recaudan a final de año Nike en Estados Unidos no se lo quedan, no pagan en Estados Unidos los impuestos. Al final se lo llevan a la empresa, a la entidad que tiene la patente en el otro país que no pagan ningún impuesto y ahí declaran sus impuestos. Si no tienen impuestos, pues no pagan impuestos. Fácil y sencillo. Bien, el punto número 2 es que cómo los ricos no pagan impuestos. Bien, ya os lo he adelantado con Nike, pero al final los ricos buscan maneras, al final, de no pagar impuestos. No estamos diciendo la forma de evadir impuestos, sino de eludirlos dentro de la ley, lo que pueden hacer para pagar menos impuestos. Al fin y al cabo, tú a una persona que está ganando 800 o 1000 euros, no le vas a ver que vaya a eludir esos impuestos o a buscar una forma de pagar menos impuestos. Pero las grandes fortunas es lo que hacen. Al final, buscan la manera de cómo pagar menos impuestos o incluso no pagar ninguno, porque al final tú eso que no estás pagando de más lo puedes reinvertir en tu empresa y crear más negocio, crear más gente, dar dinero a más gente, a más empleados, construir más cosas. Al final es beneficio para la empresa. Y el punto número 3 son los 3 tipos de ingresos. Y esto no te lo va a enseñar en el colegio porque está fuera del sistema educativo. No interesa a los de arriba que les enseñes los tipos de ingresos que hay. Ahora os voy a explicar el por qué. Sinceramente, simplemente es por esto mismo. Y estos ingresos son: 1. El ingreso ganado. Al final es un salario. Un salario que tienen empleados y autónomos, por el cual estás pagando impuestos. Al final no tienes una forma de cómo evadir esos impuestos, o eludirlos, mejor dicho. Pero bueno, bien, es, como os he dicho, el ingreso ganado, al final es un salario y lo tienen los empleados y autónomos. Bien, el 2 son el ingreso de portfolio. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tú compras Bitcoin, por poner cualquier cosa, una acción en $20.000 y lo vendes en 60.000. Pues esto mismo es la diferencia que te queda entre esos 20 y estos 60.000 euros, que serían unos 40.000. Eso es el ingreso de portfolio. Sobre este ingreso se pagan impuestos como el anterior, pero bueno, habría alguna que otra forma al final de pagar menos impuestos. Y lo más importante es la forma número 3, que son los ingresos pasivos. Al final, estos ingresos son los que tienen los ricos. Y por ejemplo, por poneros una forma para que lo entendáis, es por ejemplo, si alguien tiene una vivienda y la alquila, pues este dinero que te está llegando todos los meses recurrente, al final es un ingreso pasivo, porque tú no estás cambiando tu tiempo por dinero, o tu trabajo por un dinero que te ha costado X horas. Esto no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque al final trabajas con activos, no trabajas con dinero. Y bueno, pasamos con la conclusión. Espero que os haya gustado. La verdad que lo he hecho para intentaros enseñar un poco más allá de lo que realmente sabéis. Porque sí, la gente sabéis, ¿vale? Pero muchos seguramente no sabíais esto. Ya lo que os he dicho al principio, no os pongáis en la defensiva. No digáis, ¿por qué este tío me va a enseñar X cosas? Abrid la mente. Al final, de cualquier persona se puede aprender algo. Y tened muy en cuenta que todos los días vais a aprender algo. Así que no estéis a la defensiva, como os he dicho, y aprended a más no poder. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like,
comentad y compartidlo con la gente que creáis que le puede ayudar este pedazo de vídeo.